Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un estudio diferente porque no voy a enseñar yo, va a enseñar un amado pastor que nos está visitando, se llama Juan Carlos Buleje. Pero antes de dejarlos con nuestro hermano Juan Carlos, quiero recordarles los anuncios. El jueves 18 de abril tenemos película, recuerden que llegó la Semana Santa, a las 6 de la tarde. El viernes 19 de abril, estudio bíblico a las 7 de la noche. El sábado 20 de abril, y quiero hacer un hincapié especial en esta actividad de teatro, evangelismo con teatro a las 6 de la tarde tiene un costo de 2,000 pesos. Esto es algo especial que el Instituto Bíblico quiere hacer para que disfrutemos y a la vez compartamos el mensaje de Jesucristo y aprovechemos el tiempo de la Semana Santa. También quiero recordarles que el domingo 21 de abril, de hoy en 8 días, será nuestro famoso Domingo de Resurrección. El Domingo de Resurrección, las cosas cambian, ¿sí? No hay estudio de 7 de la mañana, no hay estudio de 9:30 de la mañana, sí hay estudio de 6 de la tarde y solo hay estudio de 5 de la mañana y de 6 de la tarde, a las 5 de la mañana. Si pasa como suele ocurrir los domingos de resurrección, les aconsejo que lleguen temprano para que tomen sillas, porque casi siempre hay gente que se queda de pie, ¿sí? La gente que llega de última se queda de pie. Claro que antiguamente así se enseñaba. El único que se sentaba era el rabí, el maestro, y todos los demás escuchaban de pie. Entonces eso nos lleva más hacia la parte bíblica. Entonces el próximo domingo, Dios mediante, tendremos nuestro estudio de resurrección. Lo más importante en la historia de Jesucristo es su resurrección, porque con la resurrección se confirmó la proeza de su sacrificio. Él dijo: nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Vamos a orar un momentito. Padre maravilloso, Dios de gracia, de poder, en tus manos, Señor, colocamos nuestra vida. Oramos por tu siervo Juan Carlos Buleje, Padre Santo, por el mensaje que nos traerás en esta mañana. Te pedimos, amado Dios, que abras nuestro corazón, que nos des, Señor, tu preciosa palabra, que nos enseñes y que nos instruyas cada día, Señor, con tu Espíritu Santo. También colocamos en tus manos a nuestra hermana Lourdes, que está cumpliendo años, sobre quien pedimos, Señor, tu preciosa bendición. También ponemos en tus manos a nuestra hermana Urania, que se está recuperando de esta operación que se le hizo, Padre amado. Permite, amado Dios, que se recupere prodigiosamente, Señor. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Celestial. Oramos pidiéndote, Señor, que tú cada día, Señor, seas el que dirija nuestra vida, Señor. Ayúdanos a comprender que nos has llamado a santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pedimos tu santa bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. También quiero recordarles que si no tienes su boletín de anuncios, lo puede recoger a la salida de la iglesia. Hay otro que es importante que lo tengamos en cuenta. El próximo miércoles, no hay estudio de mitad de semana. ¿Por qué razón no hay estudio de mitad de semana? Porque hay actividad jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, pues, a veces puede ser, nos recargamos un poquito. El miércoles no habrá estudio, quedamos pendientes. Les encargo por ahí el estudio, por ahí me han jalado las orejas, que el estudio de Tiatira estuvo muy duro. Yo solo estudio y explico la palabra de Dios, sí estuvo muy duro. El estudio de Tiatira, de las iglesias de Apocalipsis, es una de las iglesias más duras, es uno de los mensajes más fuertes en contra de las iglesias o de una iglesia en la cual hay una abierta y descarada desobediencia ante el orden impuesto por nuestro Señor Jesucristo. Así que los dejo con nuestro hermano Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Dios lo bendiga. Para que te lo pongas ahí. Este es para el YouTube. Hermano, muchas bendiciones. Probando, ¿me escuchan? ¿Bien? Ok. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenos días, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a decir buenas noches porque eso es lo que digo cada vez que
he estado enseñando clases acá en el instituto. Ya me acostumbré ya. No, esto no. Mi nombre es Juan Carlos. ¿Ya nos escucha? Sí, necesitamos esto. Ok. Mi nombre es Juan Carlos Buleje. Como dijo el pastor William, he estado aquí en Colombia ya por 2 semanas y ha sido un tiempo maravilloso. Les contaba a las personas en la mañana que me hace sentir a veces como si estuviera en Perú. Soy peruano y a veces no me doy cuenta que estoy en otro país, en Colombia, pero hay muchas cosas que tenemos en común. Lo chévere de Colombia es que puedo decir chévere y me entienden. ¿Por qué les digo eso? Porque viví mucho tiempo en Estados Unidos, en la parte de California en la cual yo vivía. Tenía muchos amigos latinos, la mayoría de Centroamérica, de México, y a veces decía chévere y me miraban, ¿qué quiere decir Y a veces no usan la palabra chévere como hacemos acá en Perú y en Colombia. Entonces me gusta saber que puedo decir chévere y es chévere, pues. Bueno, normalmente enseño clases acerca de apologética y de teología. Eso es lo que he estado enseñando en el Instituto Bíblico. Y a veces son temas muy técnicos, temas quizás que se toma un poquito de trabajo, ¿no? Y cada vez que me dan una oportunidad de enseñar y me dicen, pastor, ¿qué enseño? Y me dicen, bueno, lo que el Señor ponga en tu corazón, aprovecha esta oportunidad para hablar algo acerca de la vida como creyentes, como cristianos. Entonces no dudé y tomé esa oportunidad, y es eso lo que les quiero hablar hoy en día, acerca de esa vida cristiana que tenemos. ¿Qué significa ser cristiano y vivir como cristianos en estos días? ¿Sí? ¿Oramos? Padre Santo, bendice tu palabra es verdad, guíanos a toda verdad. Que el Señor nos dé ese entendimiento y una sed de tu palabra, seguir congregándonos, estudiándola y creciendo más en ti. Señor, bendice esta iglesia maravillosa que tú has establecido acá, Señor, que se perfeccione cada día más y más hasta el día en el cual va a ser perfeccionada la imagen de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy es ser hijos de Dios. Eso es lo que vamos a hablar. Creo que tengo esto prendido, ¿no? Okay. Para asegurarme nomás que... entonces, si me acompañan, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos versículos. Y quiero hacer el énfasis de aquel trabajo de salvación que ya empezó en ustedes y que está actuando en ustedes y que un día se va a perfeccionar. Como tienen ahí en la pantalla, nuestro propósito de ser creados a imagen de Dios es, en última instancia, ser partícipes de la vida de Dios. Eso quiere decir parte de su naturaleza,
el hacernos sus hijos y para poder estar unidos con Él. La razón por la cual somos hijos de Dios, en última instancia, va a ser para poder tener esa comunión íntima con Él, esa unidad con Él, ser unos con Él, ser parte de esa comunión con Él. Ahora, si vemos aquí, entonces, ¿qué significa ser hijos de Dios? Somos hijos de Dios, declarados legalmente y espiritualmente engendrados de Dios. Acá tenemos dos puntos muy importantes que tenemos que recordarnos como creyentes. Por lo menos hay dos partes de ser hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a tratar de especificar ahorita. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ahí el apóstol Juan nos dice, capítulo 1, versículos 12 al 13. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, se habla mucho de que cuando uno es hijo de Dios, a veces lo vemos como un término legal, como cuando un padre quizás puede adoptar a un hijo que no es genéticamente suyo, pero legalmente ahora es su hijo porque no tiene su propio apellido y cosas así. Pero genéticamente no, es su heredero, es su hijo legalmente. Y esa es la idea que nos da la Biblia. En realidad nosotros hemos sido adoptados y en otras cartas el apóstol Pablo menciona esa adopción, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Es un acto legal, sí, pero hay otra cosa que quizás no enfatizamos mucho, y ese es el segundo punto, que espiritualmente hemos sido engendrados como hijos de Dios. Y esto es increíble si te pones a pensar. Cuando uno nace es engendrado físicamente, biológicamente, tienes los genes de tu padre, por eso es el hijo de tu padre o de tu madre. Es esa engendración. Pablo está utilizando esa misma palabra para decirnos que acá en el versículo 13, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne. No es una engendración biológica, sino una engendración espiritual. Lo que nos está haciendo hijos de Dios es que estamos naciendo una vez más, pero no de la carne, como le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede volver uno de vuelta al vientre de su madre? Esa era la pregunta que él no podía entender. Pero Jesús acá, Juan nos está explicando que esto es por voluntad de Dios. Que les dio potestad, les dio su nombre y no nacemos de sangre, sino de espíritu. Y nos volvemos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces ese es el aspecto que tenemos que entender. Que nacemos una vez más, pero espiritualmente somos engendrados como hijos de Dios. Ahora tenemos una genética espiritual, si se podría decir. Una nueva genética, unos nuevos genes. Ahora, cuando hablamos de esto, el problema es que enfatizamos mucho, como dije, lo legal, ¿no? Pero cuando nos encontramos en nuestra vida común y corriente, vemos que hay un problema. ¿Cómo es que soy hijo de Dios, engendrado espiritualmente, pero aún estoy viviendo una vida que sí quiero servir a Dios y quiero santificarme y vivir una vida santa, pero encuentro que tengo errores, ¿no? Como dicen algunos, meto la pata, ¿no? Dicen acá eso, meter la pata como cometer un error, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que recordar es esto, que tenemos esos genes espirituales ya eres hijo de Dios, pero no has llegado a esa llenura, a completar eso. Si volvemos a Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, nos da un contraste, nos dice que sí, ya son hijos de Dios,
y nos dice, y aún no son lo que han de ser. Ese aún puede ser traducido como pero aún no eres lo que has sido intencionado a ser. Sí, ya eres hijo de Dios, pero aún no has sido completado como hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a explicar ahorita. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya, entonces el problema, el que haya nacido de Dios no me hace automáticamente perfecto, porque la carne aún mora en ti. Y esas son las noticias. Que en el trabajo de la salvación hay una enseñanza que nos dice, cuando uno cree en Jesús, si tú has creído en Jesús, has sido justificado, legalmente eres limpio, Dios te ha limpiado, ha perdonado tus pecados, ahora eres hijo suyo y vas a ir al cielo. Pero esto no es un cambio de la noche a la mañana en tu vida ética o en tu vida moral. Tú aún no has sido perfeccionado. Sí eres salvo. ¿Sí me entienden? Pero no eres automáticamente hecho perfecto cuando recibes a Cristo. Esto es un proceso. Esa perfección es a lo que vas. A veces mucho enfatizamos que tenemos que predicar el Evangelio y compartir a Jesús. Y eso está muy bien y se debe de hacer. Todos debemos compartir y evangelizar. Pero acá a veces lo que se nos olvida, y creo que Satanás es muy astuto, es que cuando la persona da su vida a Cristo, nosotros decimos, qué bien, ahora sí puedo descansar. Ya pues dio su vida a Dios. En realidad no es así. En realidad eso es solamente el principio. Cuando uno da su vida a Cristo, es el principio de tu vida como cristiano, como hijo de Dios. Ahora empieza el proceso de la santificación. El proceso de discipular al hermano. Es por eso que a veces hay iglesias que quizás enfatizan mucho el evangelizar y se llenan mucho, pero realmente no han discipulado a los hermanos, no han crecido en esa fe, no se han establecido. Entonces no se trata solamente de traer almas, pero también discipularlas. En Mateo 28, Jesús dijo, id, no a ser conversos, pero dijo, id y hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Que sí, la gente una vez que se convierta al cristianismo, tenemos un deber muy importante de alimentarlos, de discipularlos en las cosas de Dios, de hacerlos fuertes en su fe. Y ese es un deber quizás que no enfatizamos mucho, pero deberíamos hacerlo. Ese es un trabajo de santificación. En el principio, ¿por qué? Porque es el principio de una batalla que tú tienes. Ahora el Espíritu, el nuevo tú, está dentro de ti porque has nacido una vez más, pero el viejo tú aún está ahí, el carnal tú, como por decir. El espiritual tú está vivo porque has nacido otra vez, pero el carnal tú aún está ahí y quiere pelear, no quiere someterse al espíritu, no quiere someterse, y la carne no quiere someterse al espíritu. Y hay una batalla dentro de ti. A veces tienes esa batalla dentro de ti que cuando quieres hacer lo bueno te hallas haciendo lo malo una y otra vez y fallas. Es esa batalla que me estoy refiriendo. Y es esto que debemos seguir y crecer para que el Espíritu se haga más fuerte, alimentándonos con la palabra de Dios, congregándonos, orando, leyendo su palabra y estas disciplinas espirituales, para que el viejo tú muera y se haga más pequeño y el Espíritu reina y así tengas victoria sobre el pecado. Pero si no te ocupas de esto, el viejo tú va a querer dominar y va a llevarte a pecado, a una vida pecaminosa, mientras que el espíritu va a cesar y va a entristecerse, como nos dicen algunas cartas, Pablo. Ahora, esta idea está a través de todas las escrituras, yo no estoy diciendo algo nuevo. En Romanos 7, capítulo 7, 17, 18, si me acompañan. Romanos 7, versículos 17 y 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no lo hago.
El apóstol Pablo era salvo, no hay ninguna duda. Pero él tenía una batalla, y él es honesto en estos pasajes que nos está diciendo: el hacer el bien sí está en mí, pero hay en mí aún que está la carne dentro de mí, que me lo hace difícil. Batalla, el querer hacer el mal está dentro de mí. Entonces, él tiene que someterse al Espíritu, batallar con la carne y poner la sumisión, para que así el Espíritu viva. Es una guerra. Vamos a Gálatas 5:16. En Gálatas 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos deseos están ahí. Uno tiene que esmerarse, crecer, ser discipulado, alimentarse con la palabra, congregarse, como les he dicho, orar y todas estas cosas para que esos deseos mueran. Es un proceso que uno tiene que tomar diariamente. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y Lucas lo explica de una manera diferente. Él lo dice: toma tu cruz, pero toma tu cruz diariamente. No es solamente el hecho de la justificación es única, se da una vez simplemente eres salvo, pero la santificación, ese proceso, no va a acabar hasta aquel día que bien, o si bien mueres, o hasta que venga nuestro Señor. Ahí es donde se acaba el proceso. Pero mientras que estás vivo en este mundo, tienes que esmerarte a eso, a seguir caminando en el Espíritu, satisfaciendo los deseos del Espíritu, no de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu está contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Prácticamente lo que nos estaba diciendo en Romanos. Hay esa batalla. Tenemos que reconocer esa batalla para poder tener victoria. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 6. El estar conscientes de esa batalla nos va a dar victoria. A veces lo ignoramos y tratamos de pretender que somos supercristianos, que no somos afectados por tales cosas. Pero Pablo no es así, es supercristiano como tú te lo piensas. Él reconoce el problema y él nos da el ejemplo, que es el Espíritu, llenarte del Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, lo que te va a dar victoria. Él no te dice: sí hay un problema, ¿qué podemos hacer? No sé si acá dicen piña, en Perú dicen piña, qué pena, no hay ningún problema. Él no está diciendo eso. No, sí hay un problema, pero eso no quiere decir que Dios te ha dejado solo. A lo contrario, sí hay un problema, pero Dios te ha dado las armas para que seas victorioso. Te ha dado de su Espíritu Santo, te ha dado ese poder para que puedas vencer. Entonces, tenemos las armas, tenemos la posibilidad de vencer esa carne hoy en día y tener una vida victoriosa. Y eso es lo que llamamos crecer en la fe, crecer en la gracia. Y esto no se aprende de la noche a la mañana, es práctica, caminar cada día. ¿Sí? Ok. Pablo también nos habla de esa perfección. Cuando habla de perfección, es esa perfección a la que fuimos llamados. Y él nos dice que en el cuerpo aún ni él lo ha alcanzado, pero una cosa hace, que se somete al Espíritu y va con esas ganas a esa meta. Mejor vamos ahí a Filipenses 3, 12 y 13, o desde el 11. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos, esa resurrección es la perfección. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí, uno no está ahí, pero tenemos que tener ese sentir perfecto que tenía Pablo, que nos guía, nos mueve. El saber esto es bueno. ¿Para qué? Para que te mueva y te siga, para que te sigas esmerando. Por ver si lo logro así, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la meta. Es una carrera, como se puede explicar a veces. Ahora, como les mencioné hace un rato, este es el proceso de la santificación, que es prácticamente Dios sacando el pecado dentro de nosotros para hacernos como su Hijo. Acá ese es el proceso, como les expliqué. Naciste una vez más, hay un nuevo tú, el viejo tú quiere pelear, mientras que te estás sometiendo, el Espíritu crece y es el proceso de la santificación. Mientras que tú cedes ante Dios y le das todo de ti, lo que está sucediendo es que Dios está sacando esos hábitos pecaminosos, esos pensamientos pecaminosos que antes tenías, antes de ser cristiano. Todas esas cosas va sacando y perfeccionando. Esa es la idea acá. Que Dios está sacando ese pecado de ti y haciéndote más y más como su Hijo. Te hace más y más como su Hijo. ¿Ok? Si ya somos hijos de Dios, sí, ya somos hijos de Dios, pero aún no somos esos hijos de Dios en su estado último. Y esto es lo que les mencionaba. Fuiste engendrado, sí, tienes el título de hijo de Dios, sí, pero ¿estás en tu estado último de perfección como hijos de Dios? No, aún no. ¿Cuándo esto se da? Ahí nos dice Juan, en ese estado de glorificación. Cuando eres resucitado o cuando el Señor viene una vez más. Es ahí donde esa carne, esa batalla se acaba y ya no hay esa pelea más, porque estás en tu cuerpo glorificado. Eso lo leímos en Juan 3, Primera de Juan 3, perdón. Y Pablo nos dice algo similar en Primera de Corintios, eso no lo hemos leído aún, ¿por qué no vamos ahí? Primera de Corintios 13, 10. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué es en parte? Esto, que ya has sido engendrado como hijos de Dios, pero no estás completamente en ese último estado de hijo de Dios. Has empezado sí, pero no ha sido acabado. ¿Sí? ¿Ven eso? En parte. Ahorita estás en parte, pero cuando, ¿qué nos dice ahí? Cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Cuando venga este Cristo, cuando venga lo perfecto. Eso, lo que es en parte, ese proceso que estás pasando ahora, se acabará. Y acá nos da una analogía, ¿no? De entre un niño y un hombre, bueno, cuando uno se vuelve adulto, ¿no? Un hombre. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y esto es lo importante, que el verdadero tú aún no ha sido revelado. Que simplemente sabes quién eres, pero realmente Dios, cuando Él venga, revelará el verdadero tú. Imagínate, si ahora te ves todo guapo y, ¿no? Con las cosas maravillosas que uno tiene, pero en realidad no es así. Lo que vemos cuando nos examinamos, normalmente vemos nuestros defectos. Cuántas canas tengo, o si es que tengo canas, de repente ni pelo tengo, qué tan alto soy, qué tan chaparro soy, y cosas así que no nos gustan de nosotros, qué tan panzón le dicen, no sé, qué tan barrigón soy, cosas así que encontramos todo el tiempo, y estas son cosas físicas, por decir, pero también vemos dentro de nosotros envidias, celos, engaños, cosas que no nos gustan como cristianos, porque sabemos que debemos ser mejor que esto. Y acá nos está hablando de ambas cosas. Es una perfección física, porque en el cuerpo vas a ser resucitado a un cuerpo material y espiritual,
mientras que el tú verdadero va a ser también, por primera vez, expresado como es. El verdadero tú saldrá a la luz y serás conocido como fuiste conocido. Esa es la idea. Aún realmente no sabe quién es. Eso es lo que nos dice Juan. Aún no hemos visto para lo que fuimos llamados, sino es una sombra nada más, como un espejo. Y cuando ellos dicen un espejo, no es el espejo que tú te ves así, te ves bien clarito, ¿no? En todos los píxeles, no sé. Pero en aquel entonces su espejo era no sé si te has visto alguna vez en tu reflexión en una placa o una placa de bronce o de metal, ¿no? Como por ejemplo aluminio que está bien liso y te puedes ver así, pero no te ves tan claro, ¿sí? Esa es la idea. Antiguamente no tenían espejos como nosotros lo tenemos hoy en día, donde tú te ves claramente. En aquellos días su espejo era algo así, donde no te ves muy bien, te ves borroso, por decir. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Realmente no nos vemos claramente como fuimos llamados, pero cuando Él venga, te verás como Él te ve. El real tú sale por primera vez a la luz. Para mí eso es impresionante, porque sí, quiero ese verdadero yo, porque sé que hay defectos en mí, y sé que hay una batalla. Pero esto no es excusa para vivir una vida pecaminosa, lo contrario, sino para esmerarme y superarme aún más. Ese es el mensaje. Entonces acá, la glorificación en sí es ese proceso en el cual ya no somos santificados más, sino que ya entramos a ese estado perfecto. ¿Okay? Ese estado perfecto finalmente es alcanzado. ¿Para qué enfatizamos esta santificación, ese estado perfecto? Porque Juan nos dice en el siguiente versículo, ¿para qué enfatiza eso? El ser hijos de Dios, justificados, declarados hijos de Dios. El estar en el proceso de convertirte hijo de Dios, la santificación. Y el estar en ese último estado de ser hijo de Dios, en tu totalidad, hijo de Dios. ¿Para qué? Para que produzca una santificación, una purificación dentro de ti. Porque esto debe producir en nosotros un deseo de purificación, el entender la glorificación venidera que va a venir, esa perfección que va a venir, nos debe causar que nos purifiquemos como Cristo, como Jesús en el día a día. Si vamos otra vez a 1 de Juan 3, al siguiente versículo, y dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así como Jesús es puro. Acá la idea es esa: si tú tienes esa esperanza de un día ser glorificado, de un día alcanzar esa perfección, ¿qué es lo que debe causar eso? Esa esperanza, que hoy en día te purifiques para llegar a ese estado. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo me queda? Son las 11, ok. Tenemos unos minutos más. Acá lo que quiero hacer es, entendiendo esto, que somos hijos de Dios, declarados hijos de Dios, engendrados genéticamente hijos de Dios, pero sabiendo que aún no somos hijos de Dios en su totalidad, como por decir, esto nos va a ayudar a entender algunos aspectos del cristianismo mucho mejor. Por ejemplo, les quiero hablar acerca de, por ejemplo, el plan de la salvación. Los planes de Dios son superiores que los nuestros. El trabajo de salvación de Dios no es solamente darnos un boleto para poder salir del infierno. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a veces enfatizamos mucho la salvación con el sentido de no irnos al infierno. Y eso es muy cierto. No queremos que nadie se pierda. Y Dios no quiere nadie que se pierda. Todos queremos nuestros seres queridos que sean salvos. Pero salvos
Como dicen, ¿salvos de qué? Del juicio, del gran juicio. Pero la otra pregunta es, ¿salvos para qué? Y es esto, ¿para qué eres salvo? Para que te unas con el Dios, para que te hagas hijo suyo. No es simplemente, como les digo, dar boletos de salvación para que ya no vayan al infierno y ahí se acabó todo. No, es mucho más profundo. No se trata solamente de eso. Sí se trata de eso, no estoy diciendo que no se trata de eso. Sí se trata de eso, pero eso no es todo. Tenemos que enfatizar que uno está siendo salvo para hacerse, volverse hijo de Dios, para ser perfeccionado y gozar de esa gloria, de ese reino de Dios. Creo que no les compartí en la mañana, pero tenía un amigo que no creía en Dios, agnóstico, bueno, dudaba más que todo, no tenía tanta certeza de que había un Dios. Pero él no estaba interesado en las cosas de Dios y no quería saber nada. Él sabía que yo era creyente. Pero una cosa que él enfatizaba mucho era que sí, ustedes los cristianos enfatizan infierno y todo esto. Y lo ven como una cosa negativa. El mundo ve que el cristiano le ofrece una cosa negativa. Sí, hay una parte negativa con el respecto de que somos pecadores y que vamos a ir al infierno si no nos arrepentimos. Sí, eso es cierto. Pero también hay una parte muy positiva que enseña el cristianismo, que es esto, que realmente te estás volviendo parte de ese Dios, te estás volviendo su hijo, estás siendo parte, estás volviéndote parte de esa comunión, de ese reino. Entonces es mucho más. Y cuando este amigo se dio cuenta que había ese lado también, ese lado positivo, de que ¿cómo que Dios me va a hacer su hijo si yo soy una persona que no tiene que ver nada de Dios? ¿Cómo es que funciona esto? Y esta parte le causó una curiosidad. Y cuando empezó a ver más y más qué significaba esto, él dijo, nunca me había dado cuenta que el cristianismo tiene esto, que en realidad te da esa satisfacción eterna. No solamente te está sacando de una condenación, pero te da esa satisfacción para siempre. Esa satisfacción de tener una perfección algún día y ya no estar, porque se dio cuenta que en sí, aunque no crea o sí crea en Dios, hay un parecer dentro de mí, una batalla, aunque él no es hijo de Dios, pero él sabe que porque tiene una conciencia, siempre está batallando y sabe que hay ciertas cosas que debe hacer y no las hace. Entonces, esto le ayudó a entender el cristianismo un poco mejor. Entonces hay una parte muy positiva acerca del Evangelio, no solamente es negativa. Sí, hay una parte negativa, que tienes que arrepentirte, eres pecador, y si no lo haces vas a ir al infierno, pero hay una parte muy positiva, y a veces nos olvidamos de enfatizar eso también. ¿Sí? Ahora, por eso les digo, es importante el entender qué es lo que significa ser hijos de Dios. Otra cosa que nos puede ayudar a entender muy a profundidad es esto, que en Jesús vemos el rostro humano de Dios, por decir. Que en Cristo Jesús empezamos a ver al verdadero Dios que siempre hemos querido conocer. Acá, cuando leemos las Escrituras, podemos ver que Dios se ha revelado de muchas maneras. En Hebreos capítulo 1 nos da una descripción que Dios se ha revelado a través de la historia mediante de ángeles, profetas, milagros. En Romanos capítulo 1 nos dice que Dios se ha revelado mediante de su creación. En Salmos 19 también nos dice que la creación habla de Dios. En Romanos capítulo 2 Pablo nos dice que la conciencia nos habla de Dios. En realidad Dios está haciendo todo lo posible para comunicarse con nosotros, pero como si es que no fuera suficiente, Él se mete a nuestra historia y mora con nosotros, como si no es suficiente que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos muy bien. ¿Y cómo entra Él a este mundo? Con su Hijo, mediante de su Hijo. Se hace hombre, se hace carne. Como para poder explicar un poquito esto, estaba compartiendo en la mañana, no sé si algunos de ustedes han leído
no sé si le dicen novela acá, pero el Shakespeare, la parte de Hamlet, es una historia que él compuso, ¿no? Pero acá lo que muchos estudiosos de literatura a veces vienen a la conclusión es que en realidad Hamlet, la creación del autor, nunca podría conocer a Shakespeare, el creador, de una manera personal. Shakespeare sí conoce a Hamlet porque él lo creó, mientras que Hamlet no puede conocer a Shakespeare. ¿Cómo les explico esto? Imagínate tú, en tu escuela te dicen escribe una pequeña historia y tú escribes la historia, ¿no? Y tú creas a los personajes de tu pequeña historia, ¿no? Y vamos a decir uno de ellos es José, ¿no? Tú creas a José, le das algunas características, emociones y cierta personalidad. Este José que tú has creado en tu historia sufre, pasa por cosas, ¿no? Y tú creas la historia prácticamente. Pero este José que tú creaste en la historia realmente puede conocerte a ti, mientras que tú sí lo conoces muy bien porque tú lo creaste. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú eres el creador, tú lo hiciste, tú lo creaste de la manera que tú quieras. Pero este José, hay una barrera inmensa entre José y tú, porque aunque tú sí lo puedes conocer porque eres el creador, José no te puede conocer, como por decir. Y es esto lo que nos está diciendo la encarnación. La encarnación de Cristo nos da a decir esto, que hay una barrera grande entre Dios y el hombre, y Dios se ha revelado de muchas veces, de muchas maneras, pero Él quiere entrar a esta historia de una manera íntima. ¿Y qué es lo que hace? En el pasaje de Shakespeare, imagínate tú, quieres que José te conozca, entonces ¿qué es lo que haces tú? Escribes la historia y tú te metes en la historia. Y ahí José te puede conocer, como por decir, pero tú tienes que entrar a él. Esa es la idea. En Shakespeare, en Hamlet, es la misma cosa. Él se mete en la misma historia que él crea para que así su creación pueda conocerlo e interactuar con él. Eso es prácticamente la encarnación. Dios entra a nuestro mundo para hacerse conocer. Este es Jesús, hecho hombre. Si volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y leímos el versículo 12 y 13, pero si leemos el siguiente, que es el 14, y nos dice ahí, ¿no? Hablando, y esto va de la mano porque en los previos versículos habló acerca de cómo nacimos, que somos declarados o tenemos la potestad de ser hijos de Dios, y esto nos explica que no es voluntad de carne o de sangre, sino es un acto espiritual. Y después nos habla acerca de esta encarnación. Y el Verbo, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne y habita, mora con nosotros. No solamente vino acá para hacerse rey, pero sino vino de una manera humilde a habitar contigo para que lo puedas conocer. Es así de maravilloso la historia del cristianismo, porque nos presenta un Dios que ama su creación, interactúa con su creación y quiere que su creación lo conozca. Y aquí uno puede conocer a Dios de una manera íntima mediante de Cristo Jesús. Otro punto es que tengo muchos puntos, pero no sé cuál. ¿Hasta qué hora? Hasta las 1 de la tarde, ¿no? A ver. Hablando de ese problema de la carne, y aquí sí voy a ser rápido porque no hay mucho no hay mucho tiempo que nos queda, pero a veces vemos este tema duro y fácil. Vemos a Jesús diciendo, toma tu cruz, sígueme, algo doloroso, prácticamente muy difícil. Y después viene y nos dice, mi carga es fácil. Si no entendemos muy bien lo que Jesús nos está diciendo, nos puede llevar a una contradicción.
Jesús en realidad sí sabe lo que está diciendo, y si lo entendemos bien, eso es lo que quiero tratar de explicar. Como por ejemplo, la vida del cristiano es difícil y fácil al mismo tiempo, en el sentido que Cristo dice: dame todo, no quiero algo de tu tiempo, no quiero algo de tu dinero, no quiero algunas de tus ambiciones, no quiero alguno de tus planes, no quiero partes de tu vida, quiero todo. Ahora, ¿por qué es difícil? En el sentido de que es difícil es porque nosotros le damos partes, pero esto es lo que le hace difícil para que Él pueda trabajar. ¿Pero por qué es fácil? Porque si es que le damos todo, se acabó la historia. Él puede trabajar así. Y eso es lo que nos cuesta a veces entender. Como les dije, Él no quiere cierta parte de tu tiempo, Él no quiere cierta parte de tu dinero, de tus ambiciones o de algunos planes. Él quiere todo. Y con eso uno no tiene que tener miedo. Ay, ¿qué me va a hacer un pastor, un misionero? Cosas. No se trata nada de eso. Es muy diferente. Él quiere todo porque quiere hacer el verdadero tú dentro, que está ahí. Y no puede hacer eso cuando tú no le das todo. Si seguimos expandiendo esta idea, Jesús no ha venido a atormentarnos cuando solo le das parte de tu vida. Es prácticamente eso lo que estás haciendo para ti. Cuando uno le da pedacitos y pedacitos y pedacitos, a veces empezamos así, pero de poco a poco, mientras que vamos creciendo, le damos más y más. Y eso está bien, es un proceso. Pero a veces ese es el proceso que llamamos una tortura, porque es ahí cuando duele el someterse y darle todo al Señor. Es por eso que es muy difícil. Pero Jesús no quiere torturarte. Jesús quiere matarte, en realidad. Y esa es la idea del cristianismo, el morir para vivir. Él quiere que mueras ese tú, por eso dice: toma tu cruz. La imagen de la cruz es eso, es muerte. Es muerte. Una vez que entiendes eso y mueres, ahí Él puede hacer el trabajo mucho mejor. La idea cristiana de morir a uno mismo es morir para entrar a nuestra vida real. Los digo otra vez, la idea cristiana de morir a uno mismo es morir para entrar a nuestra vida real. Mueres para que entres a la vida real, a la vida por la cual fuiste intencionado desde el principio. Les puedo decir una y otra vez que realmente cuando le di mi vida al Señor es cuando realmente yo creo que empecé a vivir. Y yo creo que ustedes me pueden decir eso, muchos de ustedes. Fue como levantarse de un sueño o algo así. Y ahora estoy viviendo la realidad, mientras que antes era simplemente sombras, imágenes y cosas no reales. Ahora, al morir uno a sí mismo, uno adquiere un nuevo ser. Como le hemos dicho, eso quiere decir el Hijo de Dios. El nuevo ser es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el Hijo de Dios, es el nuevo tú, como por decir. Cristo en nosotros no nos destruye, como no te destruye, no te elimina el tú. Solo trae afuera el verdadero tú, es a lo contrario. A veces cuando vemos la expresión de Cristo, que uno tiene que negarse a sí mismo o morir a sí mismo, lo vemos como algo negativo, pero en realidad es una cosa muy positiva. Que Él no destruye el verdadero tú, sino realmente trae a la luz el verdadero tú. Solo trae afuera el verdadero tú que había sido tomado o corrompido por el poder de la carne. Es esa carne que reinaba dentro de ti, finalmente puede ser derrotada por ese Jesús en ti. Ahora seguimos, que es duro y difícil, como les dije. Cristo dice que el camino cristiano es duro. En versículos como, si quieren pueden tomar nota, no los voy a leer. En Juan 16:33, habla acerca de que en esta vida, en la vida como cristianos, van a tener sufrimientos, van a sufrir. En este mundo van a sufrir. En Lucas 9:23, ¿no? Lo que les mencioné, Jesús nos dice que toma tu cruz, implica golpe, implica sufrir.
implica morir a sí mismo. En Lucas 9:23 dice eso. En Mateo 19:25 nos dice que para el hombre esto es algo prácticamente imposible. Este es el aspecto difícil, ese es el aspecto duro, prácticamente imposible. Cristo también dice que el camino cristiano es fácil. Ahora, ¿se está contradiciendo? No, vamos a ver qué es lo que está diciendo. En Mateo 11:30 nos habla, mi carga es fácil, mi yugo es fácil de llevar. Yo soy, como dice, gentil, bueno, y mi yugo es fácil de llevar. Mateo 19:26, con Dios esto es fácil. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar esos versículos? Es así. Es difícil dar todos tus deseos, planes y actividades a Cristo completamente. Sí, es difícil. Esa es la parte difícil. Pero esto es mucho más fácil que uno tratar de lograrlo por tus propias cuentas. Eso es difícil. Que tú trates de ganar o llegar a esa perfección en tus propias cuentas es prácticamente imposible. Entonces lo que uno hace es trabajar en sus propias fuerzas y lo que debe lograr es ser tan perfecto como Cristo. En tus propias cuentas, eso es lo que estás haciendo, llegar a esa perfección, guardarte lo tuyo y hacerte feliz mientras te torturas prácticamente a ti mismo. En otras palabras es esto: lo que realmente estamos intentando hacer es guardar nuestros tesoros, lo que más apreciamos, para alcanzar la felicidad humana y asimismo, al mismo tiempo, ser buenas personas. Esto es exactamente lo que Cristo dijo que no puedes hacer sin mí. ¿Ven la diferencia? Sin Él no se puede, es lo que está diciendo. Pero con Él sí se puede, eso es lo fácil. Es Él trabajándolo, eso es lo fácil. Porque es difícil, si tú lo haces es difícil. Un campo lleno de malas hierbas no produce fresas, ¿no? ¿Qué va a producir? Malas hierbas, porque eso es lo que tiene ahí. Usted puede podarlo, usted puede fertilizarlo, pero si no lo destruye completamente, si no quema esas, ¿cómo hacen acá? La queman, ¿no? La queman o la dejan que crezca la malla de hierba otra vez y las queman otras veces para que así toda semilla que está ahí muera. Esa es la idea. A veces uno solamente trata de arreglar el campo, podarlo y fertilizarlo, pero ¿qué va a dar? Va a seguir dando malas hierbas. Entonces lo que uno tiene que hacer es prácticamente destruir el campo, renovarlo, cambiarlo completamente, para que así uno pueda poner las semillas y esa semilla produzca fruto, ¿no? En este ejemplo, fresas. Es algo así. Tiene que haber destrucción. Ahora, ¿dónde estamos? Al siguiente. Compartiendo. Ok, entonces, lo que debemos concluir es esto. Hay muchos aspectos que te ayudan a esa glorificación, esa santificación, el saber que eres hijo de Dios. Compartiremos la gloria de Dios y veremos cuándo finalmente nos convertimos hijo de Dios. En Éxodo 33, 18 al 23, no pueden tomar nota, pero no voy a leerlo. Es la historia en la cual Moisés está en buenos términos con Dios, están hablando, y como dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como un amigo habla con un amigo, así. Entonces Moisés, bueno, como no, se ve eso, quiere decirle algo a Dios, y le dice: Dios, ¿sabes qué? Tú dices que te he conocido como nadie te ha conocido, y estamos aquí, pues somos
En Perú dicen somos patas, ¿no? Somos amigos. Pero no me has mostrado tu rostro. Y Moisés le pide a Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios dice, bueno, Moisés, ¿sabes qué? Mira, en realidad te puedo complacer en muchas cosas porque eres muy amigo mío, te amo mucho, pero me estás pidiendo algo que realmente no puedo hacer. Y Dios le dice, ¿sabes qué puedo hacer por ti? No puedes ver mi rostro y vivir, pero te digo algo, sube esta peña y te voy a mostrar mi espalda o la gloria que viene, ¿no?, después de que pase. Entonces voy a poner mi mano delante de ti, te voy a cubrir tu rostro para que no me veas cara a cara, pero vas a ver cuando pase, ¿no?, la gloria que sigue. Entonces Dios hace eso, levanta a Moisés, pone su mano y Dios proclama su nombre, ¿no?, misericordioso, todos esos nombres que tiene. Y después saca su mano y Moisés llega a ver esa gloria de Dios. No la puede ver cara a cara, ¿por qué? Porque hay algo que se necesita esa perfección, esa glorificación, y Moisés no la ha alcanzado. Esto es interesante porque con lo que hemos leído en Juan 3, primera de Juan 3, si vamos ahí otra vez más a leerlo, para entender esto un poquito mejor. Y dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. ¿Para qué te haces hijo de Dios? Para que algún día, eso es lo que Moisés no pudo hacer, tú sí lo puedas hacer. Cuando alcances esa perfección, vas a poder ver a Dios tal como es, cara a cara, y no vas a ser destruido. ¿Por qué? Porque vas a ser hijo de Dios. Vas a ser ese hijo de Dios en su estado perfecto, completo, como el hijo de Dios ha sido Cristo Jesús. Ahora, esto es muy difícil de entender, porque cuando leemos las Escrituras, una de las cosas que es muy interesante ver es que después de la resurrección, Cristo viene y se presenta a sus discípulos. ¿Y sabes qué es la primera cosa que le dice? ¿No? Le dice paz y los saluda como hermanos. Les dice hermanos. ¿Y por qué les dice hermanos? ¿Por qué no dice discípulos o siervos? Pero si no los llama hermanos. ¿Por qué es esto? Si es que Él es el Hijo de Dios resucitado, ese Hijo perfecto de Dios, y nosotros estamos en proceso de algún día alcanzar esa misma perfección, somos hermanos en realidad. Suena un poquito difícil de decir, pero en la familia de Dios, eres hermano con Cristo. Hay muchos versículos que hablan en esto, pero si vamos a Hebreos, capítulo 2, nos dice en el 16, ciertamente no socorrió los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos. Porque Cristo, así como fue Hijo de Dios y es divino, es el mismo Dios, también no debemos olvidarnos que Él se hizo hombre real, no simplemente actuó como hombre, sino que se hizo hombre, y es porque se hizo ese hombre, es la razón por la cual es de nuestra misma raza, como por decir, es el primer hombre, por decir, el primer hombre que pudo ser el hombre que Dios siempre quiso que seamos. Nosotros no lo hemos sido aún, pero Cristo sí pudo hacer eso. Dios toma humildad para que el hombre pueda tomar divinidad. Hacerse hijo de Dios. Esa es la idea maravillosa del Evangelio, que tú eres parte con esa comunión. Y los quiero dejar con esto, solamente para clarificar algunas cosas. Lo que estamos diciendo acá no es que vamos a ser como Dios en su plenitud, nada de eso. No es que nos vamos a convertir en algún Dios infinito. Eso es prácticamente imposible
de una manera lógica, una manera metafísica, no tiene sentido. Dios es infinito, Dios es un ser supremo. Aunque tú llegues a una perfección, eso no te hace como Dios, porque tú eres una creación y nunca vas a dejar de ser una creación, mientras que Dios no ha sido creado. Dios es un ser necesario, no necesita de alguien para existir, mientras que tú sí necesitas de muchas cosas para existir, principalmente de Dios. Dios es eterno, sin principio y sin fin. Tú tienes un principio, nunca has existido. Entonces es imposible decir que algún día puedes estar exactamente como Dios. Lo que estamos diciendo es esto, sí. Lo que sí estamos diciendo es esto. Pero es posible para el hombre compartir la misma naturaleza divina. Y ese es el principal objetivo de nuestra vida, convertirse en uno con Él para compartir de esa naturaleza. Ya eres hijo de Dios, algún día vas a ser ese hijo perfecto de Dios, y cuando llegues a ese estado vas a ser uno con Él. Cuando seas uno con Él, vas a poder estar cara a cara con Él, tener una comunión perfecta con Él, y vas a compartir de esa naturaleza divina. Leamos esos dos versículos para terminar. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Cristo de los muertos. Acuérdense que esa resurrección es esa perfección que uno alcanza. Para una herencia incorruptible. Esa es la parte positiva que le estoy diciendo. No solamente ser salvos del pecado, pero sino una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, si nos salteamos a la segunda epístola de Pedro, en los mismos versículos, Pedro enfatiza esto quizás un poquito más profundo. Y en el capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Estas cosas maravillosas de vida te pertenecen, nos pertenecen. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción, esa carne que hoy en día peleas, habiendo algún día eliminado eso, siendo perfectos, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Es prácticamente en eso lo que nos debemos enfocar y compartir cada vez más con nuestros hermanos. Exhortarnos los unos con los otros, santificándonos, purificándonos. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa grandiosa de ser hijos de Dios algún día y participar de esa comunión, de esa divinidad. Realmente no merecemos nada de eso, pero es a eso lo que Dios nos está llamando, a ser su hijo, no solamente el título de hijo, pero ser hijo de Dios, genéticamente o espiritualmente, ese hijo de Dios. Amén. Ok, oramos. Padre Santo, te damos la gloria, te damos la honra, porque el llamamiento tuyo, tu salvación es inmensa, Señor. No es solamente salir del infierno, estar rescatados, pero va mucho más. Señor, gracias porque podemos ser hijos, como dijo Juan, podemos ser llamados hijos tuyos. Es un gran privilegio ser llamado, pero nos estás haciendo en realidad hijos tuyos, compartiendo de esa divinidad, de esa unión contigo, Señor. Ayúdanos a ser uno, como tú oraste en Juan 17, en esa oración, que seamos uno, así como tú fuiste uno con el Padre y el Espíritu, para que compartamos de esa gloria algún día, como tú la compartiste con el Padre. Señor, ayúdanos a entender estas cosas más y más y a purificarnos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.